Bueno, ingeniero, somos el grupo número 3 que vamos a hablar sobre la medición y temperatura y medición de peso. Tenemos a y mi persona Andrés Meneses. Vamos a hablar lo que es la temperatura. La temperatura es un concepto abstracto en el cual se explica por su efecto en las condiciones del medio ambiente. Los objetos y sus propiedades en general se relacionan con el comportamiento de la materia y en la mayoría de los casos define el estado final de esta. Popularmente, la temperatura es relacionada a los conceptos de frío y calor. Algo es más caliente si se presenta una mayor temperatura o algo es más frío si se presenta una disminución en la temperatura. Tenemos lo que son las escalas de medición. Existen distintos tipos de escalas para la medición de la temperatura y las más comunes son el grado Celsius, también conocida como la escala centígrada. Es la más utilizada junto en la escala Fahrenheit en las medidas en las que el punto de congelación del agua equivale a 0 grados centígrados y su punto de ebullición ocurre a los 100 grados centígrados. El Fahrenheit es la medida utilizada en la mayoría de los países de la habla inglesa, en donde el punto de congelación del agua ocurre a los 32 grados Fahrenheit y el punto de ebullición a los 212 grados Fahrenheit. Tenemos grado Kelvin. Es la medida utilizada en los experimentos científicos y establece como punto cero el cero absoluto, que supone que el objeto no desprende calor alguno y equivale a menos 273.15 grados centígrados. Rankine es la medida usada comúnmente en Estados Unidos para la medición de temperatura termodinámica y se define a medir los grados Fahrenheit sobre el cero absoluto, por los que carece de valores negativos bajo cero. Bien, a continuación vamos a hablar cómo se mide la temperatura. La temperatura se mide mediante magnitudes termométricas, es decir, diferentes unidades que representan la temperatura. Para eso se emplea un dispositivo llamado termómetro, del que existen varios tipos dependiendo del fenómeno que se necesita medir, como por ejemplo las dilataciones y las contracciones. Las dilataciones y las contracciones existen termómetros para medir para medir todo tipo de gases. Los termómetros de gases a presión constante. Y también existen los tipos líquidos, que son los termómetros de mercurio, y los sólidos, que son los termómetros de columna líquida o bimetálicos, que son elementos que se expanden por temperatura caliente o se encogen con temperaturas frías. Variación de resistencias eléctricas. Las resistencias eléctricas, es decir, los flujos de electrones que se mueven a través de un material conductor, varían según la temperatura que adquieren. Para su medición se emplea termómetros de resistencia eléctrica como sensores en base de una resistencia capaz de transformar la variación eléctrica en una variación de temperatura. Y los termoeléctricos, que generalmente son de fuerza motriz. También existen otro tipo, que son los termómetros de radiación térmica. Los fenómenos de radiación son emitidos en el sector industrial. Pueden ser medidos mediante sensores de temperatura como los pirómetros infrarrojos para medir temperaturas muy bajas de refrigeración, y los pirómetros ópticos, que son para medir altas temperaturas de hornos y de metales de fusión. Potencia, otro que es la potencia termoeléctrica. Es la unión de dos materiales diferentes que se someten a temperaturas distintas entre sí. Genera una fuerza electromotriz que se convierte en potencia eléctrico y que se mide en voltios. El siguiente tema es medición de peso. Bueno, las medidas en cuestión de medidas de peso. Se llaman medidas de peso a las unidades empleadas convencionalmente para calcular el peso de un cuerpo, es decir, la cantidad de materia que hay dentro de él. Aunque más comúnmente se lo conozca a esta magnitud como peso, en realidad hablamos de masa, ya que en primero sería la medida, bajo la acción de la gravedad. El objeto imprima una fuerza sobre la superficie en que repose y por lo tanto se mide un newton. La masa, en cambio, responde a la cantidad de materia dentro de un objeto y se emplea
las medidas convencionales como es gramos, kilogramos, libras, onzas, etc. De ahí tenemos otras medidas de peso. También conocemos otras medidas de peso como quintal métrica, toneladas, libras, onzas. Tenemos el quintal métrico. El quintal era una unidad antigua de peso que se utilizaba en España. Equivalía a 100 libras castellanas o unos 46 kilogramos. Sin embargo, una vez incorporada en el sistema métrico decimal, se redondeó a 50 kilogramos en muchos sitios. Finalmente se comprendió como un quintal métrico equivale a 100 kilogramos. Antiguamente tenía como fracción la arroba, 4 partes de quintal, que es 11.5 kilogramos, pero está en franco desuso. De ahí tenemos lo que es tonelada. Su nombre proviene del vocablo francés antiguo como tonel, y aunque no forma parte del sistema internacional, es aceptada como equivale a 1000 kilogramos, 1.000.000 de gramos. También se lo conoce como megagramo. Ahí está, una tonelada, 1000 kilogramos. De ahí tenemos lo que es libra. La libra es la medida de peso del sistema anglosajón, aunque fue empleado desde los tiempos tan antiguos como el Imperio Romano. A lo largo del tiempo ha respondido a diversos valores, entre los términos imponiéndose el de la libra avoindrupois equivale a 0.45359 kilogramos, que viene siendo en gramos 453,5923,7 gramos. Existe también la libra de Troy, empleada hoy en día apenas en orfebrería y joyería, y que equivale a 373,2417 gramos. Tenemos también lo que es la onza, otra medida tradicional de peso empleada sobre todo para aquellos que pesan menos de una libra, ya que inicialmente equivale a una 12ª parte de libra. Posteriormente fue reconvertida y hoy en día existe la onza Avoindropius, equivale a 28,3495 gramos, y la onza Troy, usada solo en joyería, equivale a 31,1034768 gramos. Y con eso terminaríamos la exposición.